Dicen que la historia no se repite, pero que a menudo rima. Y bueno, en ningún sitio rima con tanta fuerza como en los mercados financieros. Hay patrones, ecos del pasado que resuenan hoy, y vamos a explorar uno de los más potentes y, la verdad, inquietantes, el crash de 1929. Pensemos por un momento en la escena. Es viernes, 25 de octubre de 1929. Los periódicos de todo el mundo gritan con titulares sobre el colapso. Pánico, ruina, escenas de auténtica locura en Wall Street, mientras fortunas que habían tardado generaciones en construirse se esfumaban en cuestión de horas. Fue un cataclismo, uno que iba a cambiar el mundo para siempre. Y claro, al ver esta imagen, la pregunta es casi inevitable. Casi un siglo después, con toda nuestra tecnología, con todo lo que sabemos, podríamos estar, sin darnos cuenta, caminando hacia un precipicio muy parecido. Vale, vamos a meternos en faena. Para entender si el presente se parece al pasado, primero tenemos que mirar el plano original, el modelo que de alguna manera definió todas las crisis que vinieron después, el gran crash de 1929. A ver, los años 20. Aquello fue una fiesta continua. Veníamos de una guerra mundial y de repente, boom económico, nuevas tecnologías, se creó una atmósfera de optimismo que era casi irreal. El crédito era baratísimo y todo el mundo, desde el gran magnate hasta el ciudadano de a pie, se lanzó a especular en bolsa. Muchas veces pidiendo dinero prestado para invertir, lo que se conoce como comprar a margen. Es que se instaló una creencia, casi una fe ciega, de que la prosperidad no tenía fin. Se pensaba que las acciones solo podían subir y subir. Su valor en el mercado se desconectó por completo de lo que las empresas realmente ganaban. Era una especie de euforia colectiva, un optimismo que, visto ahora, desafiaba toda lógica. Venga, ahora vamos a dar un salto en el tiempo porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Casi 80 años después, en 2008, la historia no se repitió de forma idéntica, pero las rimas fueron ensordecedoras. El paralelismo aquí es que es brutal. En los años 20 el combustible de la burbuja era el crédito para comprar acciones. En los 2000 fue el crédito de alto riesgo para comprar viviendas. Pero la mecánica en el fondo era la misma. Deuda barata inflando el precio de un activo hasta llevarlo a niveles que no tenían ningún sentido. Y si miramos los gráficos es que el patrón visual es inconfundible. A pesar de las décadas que los separan, la anatomía del auge y la caída es inquietantemente similar. Esa subida meteórica, casi vertical, impulsada por la euforia, y luego el colapso, la caída en picado cuando la realidad de repente se impone. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas burbujas estallen de una forma tan catastrófica? Pues resulta que hay un ciclo, una especie de receta, que se repite bastante. Todo empieza con dinero fácil, dinero barato. Ese dinero infla una burbuja en algún activo hasta que algo, una pequeña chispa, la pincha. Y ese pinchazo desata el pánico. Una estampida en la que todo el mundo intenta vender a la vez. Al final, el desastre financiero salta a la economía real, como un virus que pasa del sistema a la calle, provocando paro y recesión. Y aquí entra en juego el factor más importante. El analista Mark Spitznagel, que por cierto es discípulo del famoso autor del Cisne Negro, lo resume de una forma brillante. El verdadero acelerador de un crash no son los datos económicos, es la psicología humana. Son el pánico, la codicia y el miedo los que convierten una simple corrección de mercado en un colapso total. Y todo esto nos trae, claro, al día de hoy. Porque hay algunos analistas, como el propio Spitznagel, que miran el mercado actual y están escuchando esos mismos ecos históricos con una claridad que la verdad asusta un poco. La expresión clave aquí es exuberancia racional. ¿Y qué es eso? Pues, en pocas palabras, es ese estado mental colectivo en el que el optimismo es tan grande que se ignora el riesgo, se descartan las valoraciones lógicas y todo el mundo se convence de que esta vez será diferente. Y Spitznagel no habla por hablar, señala varias advertencias muy concretas. Por ejemplo, una exposición a la bolsa, tanto de familias como de instituciones, que está en máximos históricos. Una complacencia total ante el riesgo. Unos volúmenes de negocio que parecen indicar una fiebre inversora. Y todo esto, claro, alimentado durante años por el dinero barato de los bancos centrales, que ha sido como echarle gasolina al fuego. Y aquí viene una analogía que es potentísima. Después de la pandemia de la gripe española en 1918, llegaron los locos años 20, una década de auge alimentada por dinero y tecnología. Y después de la pandemia de COVID, ¿qué hemos visto? Exactamente lo mismo, una inyección de dinero en la economía sin precedentes y una revolución tecnológica aceleradísima. El parecido da que pensar. Entonces, llegamos al punto crucial, la gran pregunta. ¿Estamos condenados a repetir el pasado o de verdad hemos aprendido algo de todo esto?
A ver, seamos justos, el mundo no es el de 1929. Se han creado mecanismos de defensa muy importantes. Quizá el más clave sea el seguro de depósitos. En el 29, el pánico hizo que la gente corriera a los bancos a sacar su dinero, y eso provocó quiebras en cadena. Hoy, ese seguro evita que una situación de pánico se convierta en un colapso bancario total. O sea que sí, tenemos mejores herramientas, regulaciones más fuertes, más conocimiento. El sistema, en teoría, es más robusto. Pero hay un componente, una variable fundamental que no se puede regular y sigue ahí, sin cambiar. Y esa es la pregunta con la que nos tenemos que quedar. La historia nos enseña cuáles son los patrones. Hemos construido defensas para proteger el sistema. Pero, ¿hemos conseguido cambiar la naturaleza humana? ¿Somos inmunes a la codicia, al miedo y a esa exuberancia irracional que han estado en el corazón de todas y cada una de las burbujas y colapsos de la historia? Esa es la gran cuestión que a día de hoy sigue en el aire.